Hola, ¿cómo están? Espero que bien, perdóneme por la bromita de ayer, solo quería ver cómo reaccionaban. Bueno, hoy les traigo 2 capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción del video. Sin nada más que decir, 25 likes para el próximo capítulo y que comience el video XDDD. El examen de la marmota, capítulo 30. Por Lioneart. Idi. Naruto apenas llegó al edificio a tiempo para su llegada habitual, lo que significaba que no había tenido tiempo de hacer todas esas cosas útiles antes de la llegada, como llegar a Hinata-chan y hacer que ella se sonrojara, visitar el Hokage para agredir el Uchiha Estate, y así sucesivamente. Pero aún así, a tiempo era puntual, y él no tenía que conseguir esas cosas. Afortunadamente, Sakura estaba demasiado ocupada arrullando a Sasuke para mirarlo, ya que no estaba tan tarde, así que entraron juntos al edificio, brincados por esos 2 Chunin con la puerta disfrazada, y Naruto, que ya tenía las técnicas de disfraz y ve lo que estaban usando, ni siquiera notó la leve sensación de pudín en mis miembros causada por verlos, y se dirigían a la habitación que buscaban cuando Lee apareció para desafiar a Sasuke. Está bien, no Hinata esta mañana, lo que significaba que Lee continuaría con su desafío contra Sasuke, tratando de demostrar que el trabajo duro era superior a ser un genio. Sasuke consiguió la mayoría de sus logros posteriores en artes marciales. Fuera de esta lucha, sus habilidades fueron sólidamente geminadas antes de esto, y no impresionaron a Orochimaru. No importa lo molesto que Naruto lo haya atrapado, el imbécil había robado el orgullo y la alegría de Lee, su estilo de lucha, luego le cambió el nombre y lo usó como si fuera suyo. Naruto también había copiado algunos movimientos de esta pelea, lo cual fue impresionante, ya que nunca había tenido el Sharingan. El único rubio presente se quedó congelado cuando Lee terminó su secuencia de lucha, y cuando se recuperó de su estado de shock y congelación, comenzó a reprenderse internamente. Maldita sea. Ahora se estaba poniendo tan mal como Sasuke. Una cosa era copiar los movimientos de Lee cuando solo estaba trabajando duro. El ninja con discapacidad de chakra no respetaba nada como él respetaba eso, el trabajo duro era para lo que vivía. Pero para robar esas habilidades ganadas con dificultad usando una línea de sangre, eso solo fue hacer trampa. Y Naruto había olvidado hasta que terminó la pelea que había tenido un Sharingan activo y activo. Dentro de sí mismo, el rubio resolvió compensar esto a Lee de alguna manera, y como algunos de sus avances más recientes se encontraban en el diablo de la medicina, decidió intentar lo imposible. Reconstruiría las bobinas de chakra de Lee para que el valiente, aunque extraño, verde, Klagenin podría moldear chakra como cualquier otra persona. Uno de sus instructores médicos en realidad usó el caso de Lee como un ejemplo de procedimientos demasiado peligrosos para seguir, otorgándole solo una posibilidad entre 10.000 de curarse, incluso usando técnicas experimentales peligrosas. Naruto inspiró profundamente y reafirmó su resolución, prometiéndose a sí mismo que podría hacerlo de todos modos. Después de todo, si le tomó 10.000 reinicios para tener esa oportunidad de 10.000 a 1, al final todavía aprendería a hacerlo. El clon cambiado a la forma de Kakashi se reunió con todos ellos en la puerta, les dio las líneas de Kakashi de una manera muy Kakashi, luego desapareció para ir a seguir a Kurenai a lo que él asumió que era la sala de Jonin. Sonriendo, Naruto envió algunos clones con forma de zorro a toda la clase cuando los aspirantes de Chunin se estaban arremolinando antes de que Ibiki los ordenara a todos. Luego, una vez que todos estuvieron en sus asientos y él y Hinata hacían ruidos al frente de la clase, las pruebas ya se habían completado, las etiquetas explosivas que los clones habían colocado en ciertas sillas se dispararon, catapultando a Kabuto y a otros fuera de sus zonas de explosión. Volcando escritorios y lloviendo escombros sobre un área amplia. El traidor de pelo plateado se había incrustado en el techo, con el cuello roto, pero vivo. Muchos de los otros aspirantes también estaban en condición crítica. Pero todos eran gente muy mala. Riéndose por dentro, Naruto se fue al hospital como un amigo preocupado con Kabuto, demasiado fuera de él para decir lo contrario. El inconsciente traidor no pudo usar su técnica de regeneración, por lo que al quedarse a su lado, al igual que el equipo de Kabuto y otras víctimas, Naruto pudo observar de cerca mientras los médicos de Konoha utilizaban una amplia variedad de jutsu de emergencia médica para estabilizar a los heridos. Luego, al hacerse pasar por un enfermero, pudo observarlos durante la cirugía y más allá, recogiendo un inventario completo de técnicas de las cuales había conocido la teoría durante años, pero que aún no había dominado la práctica. Lado de las cosas.
entrando y saliendo mientras trataban a la hueste de heridos, más el flujo ordinario de ese hospital que normalmente verían. La educación de Naruto en las artes médicas se expandió a pasos agigantados. Asumiendo la identidad de una doctora para salir del lugar, Naruto incluso fue reclutado para ayudar en la acometida todavía crítica de los heridos, y se encontró usando esas técnicas en el genin femenino de Saun, que había tenido una parte sustancial de su caja torácica aplastada y pelvis destrozada, con algún posible daño a la columna vertebral. Suponiendo que lo peor que él/ella podría hacer sería matarla, y que el genin de Saun era un enemigo de todos modos, y por lo tanto, no sería una vergüenza si ella muriera, Naruto comenzó a usar esas técnicas que había descubierto recientemente. Resultó ser una experiencia iluminadora. El sonido genin incluso vivió a través de sus esfuerzos. A partir del esfuerzo exitoso, el joven disfrazado luego fue reclutado para ayudar en otros casos, obtener más asignaciones quirúrgicas y ayudar a médicos aún mejores, hasta que pasó toda la tarde cubierto en el hospital aprendiendo lo que hicieron allí para tratar lesiones. No fue todo el control de chakra, o incluso el conocimiento del libro. Saber lo que hizo con la anatomía le ayudó más de lo que hubiera imaginado, pero hasta ahora su experiencia siempre había sido con chicas cuyas pieles habían estado intactas, y se veían muy diferentes por dentro. Estaban llenos de Ikigo, en su mayor parte no es muy bonita en absoluto. Aún así, teniendo su cereza como un médico de emergencia, por así decirlo, el niño se arrastró hasta su casa para dormir largo y duro, solo para ser despertado por la mañana por Sakura, quien había estado preocupada por no verlo después de la prueba. Día, y venga a ver cómo está para asegurarse de que llegó a la segunda prueba a tiempo. Esa fue la primera vez. Espera un minuto, se sentó Naruto, frotándose los ojos. ¿Quieres decir que en realidad pasé? Con todo lo que estaba pasando, el examinador no hizo la 10ª pregunta, soltó Sakura, empujando su ropa hacia ellos, y luego encerrándolo en su baño. Obtuviste 9 de 9, aunque la forma en que lo hiciste me supera. Estaba seguro de que esas preguntas estaban por encima de ti. Me engañé con Hinata, respondió distraídamente, vistiéndose lo más rápido posible. Tendría que usar un jutsu de campamento para bañarse más tarde, cuando tuviera más tiempo. Todavía no podía creer que había pasado. Esa no había sido su intención. Acababa de completar esas respuestas como de costumbre para evitar estresar a Hinata, luego se había ido con esos médicos para piratear algunas habilidades de curación. Aparentemente las cosas se resolvieron favorablemente en su ausencia. No lo había estado esperando. Haciendo una pausa, los ojos del niño se iluminaron. Si iban al bosque, eso significaría que pronto estarían luchando contra Orochimaru. Oh sí. Podría usar esta nueva ventaja para ver a través de algunas de las técnicas ninja del monstruo de serpientes, y Naruto no tuvo absolutamente ningún problema para robar a un enemigo. Eso significaba que había una o dos peleas más en ese bosque que realmente debería echar un vistazo y, sabiendo los diferentes momentos durante los cuales sucedieron, habiéndolos observado todos al menos una vez antes, podría hacerlo si le diera una prodigiosa pérdida de chakra en Body Flickers. Jejejeje, Sprinkling Rain de agujas de Senbon, aquí vamos. Y para cuando llegaron las pruebas preliminares, Naruto se sentía hinchado. Robó técnicas de la mitad de los aspirantes a Chunin, algunos de ellos por accidente, ya que fueron utilizados por el ninja Konoha para combatir a los enemigos de Konoha, y de alguna manera planeaba recuperarlos, de alguna manera. El niño se hizo un cheque general y dijo que salvar a la aldea de la próxima invasión cubriría esos robos de Konoha, aunque cómo iba a pagarle a Kankuro por robar esa ilusión que usaba para disfrazar a su títere como si fuera un rompecabezas. En realidad, había algo más que eso, ya que, por accidente, había robado la mayor parte del arsenal básico de los títeres mientras luchaban contra otros equipos más de lo que había salido del chico durante la conversación. De todos modos, ¿cómo iba a compensar eso con el chico mayor que no sabía, por lo que lo reconoció como una deuda que debía pagarse y decidió pensar más en ello más adelante? Ahora tenía que conseguirse un fan como Temari y esos movimientos de ella fueron geniales. Y, hablando como su marido, incluso si eso no era cierto en este reinicio, sintió que tenía derecho a sus técnicas, siempre y cuando compartiera la suya a cambio. Eso fue justo, ¿verdad? Entonces empezaron las peleas preliminares, y Naruto miró fijamente a ese tipo que drenó el chakra, sabiendo que tan útil sería esa técnica para derrotar a Neji, si alguna vez tenía que luchar contra el genio Hyuga, lo cual era probable. No era inevitable sacar piedras numeradas de esa bolsa para determinar quién luchó contra quién en las primeras rondas de las finales. Le dio el control suficiente para influir en eso para pelear contra alguien más y luego la invasión sucedería para acortar más partidos.
Pero aún así, tener la capacidad de hacerlo cuando era necesario le dio una mejor oportunidad de vengar a Hinata sin ser golpeado. No aprendió mucho observando cómo el chakra drenaba la genina, lo que el hombre hacía era en gran medida a salvo del Sharingan, pero eso estaba bien, había aprendido lo suficiente que con mucho trabajo, tal vez podría reconstruir esa técnica desde cero. Luego Naruto miró, observando muy de cerca a Hinata luchando contra su prima Neji, animando a su pálida amada hasta que ella luchó con lo mejor que tenía. Ella perdería, siempre lo hacía en estas preliminares que luchaban contra su prima, pero con lo que había aprendido observándola, Naruto ahora podría estar mucho más seguro de su capacidad para hacerse pasar por ella en caso de que ella necesitara un suplente en futuros partidos. Como había hecho con ella en su boda. Y también pudo analizar el estilo de Neji, y tal vez podría aprender más adelante cómo entrenarla para luchar contra el Naruto. No podía usar el estilo de puño suave, ya que requería su línea de sangre, pero... un brillo perverso llegó a los ojos del chico rubio. Nunca sería tan fuerte ni tan rápido como los verdaderos luchadores de combate cuerpo a cuerpo que se habían entrenado para esto toda su vida. Los reinicios lo hacían imposible, pero la parte de empujar chakra a través de tus dedos del estilo del puño suave simplemente sonó como un buen ejercicio de control de chakra que debería beneficiarlo, ya sea que él pueda hacer algo más o no. Y, las líneas de sangre podrían ser robadas, ¿no? Quiero decir, allí estaba viendo esta pelea con un ojo Sharingan. Iba a hacer la investigación sobre el robo de sangre solo porque Tenten le había pedido que lo hiciera, que reiniciaba el lugar donde se habían casado y, mientras él fuera un donante, concediéndole sus regalos a sus esposas, entonces tal vez Hinata, una vez que haya tenido su regeneración, no le importaría dejar que él y sus esposas de la hermana también tengan su linaje. Eso podría ser muy útil. No es necesario engañar a las personas para que sean modelos de anatomía para uno, o jugar con cadáveres o lo que sea que hicieron esos médicos para obtener su conocimiento de primera mano de la anatomía interna. No pueden todos haber comenzado ese lado de sus estudios con las manos ya en un paciente desesperadamente herido, ¿verdad? No pudieron, no era posible. Naruto había intentado aprender cómo operaba con clones, pero eso era inútil, ya que desaparecieron en el momento en que sus cuerpos se rompieron. Sin embargo, la planificación del niño se interrumpió, ya que el examinador de cabeza convocó el siguiente partido entre todos aquellos que habían sido heridos con etiquetas anteriores a esto, y la consiguiente mezcla de pérdidas en el bosque. Hubo un número desigual de aspirantes de Chunin fuertes y débiles que llegaron a los preliminares, y el Hokage pensó que estaba siendo amable con Naruto, dándole su propio oponente débil para que tuviera la oportunidad de avanzar a la final. Lástima que el oponente débil elegido para él fuera Lee. Después de haber sido golpeado por una bola de demolición que se movía a la velocidad del pinball, Naruto decidió que probablemente era lo mejor, ya que el Sharingan simplemente era y demasiado adictivo, y considerando lo que sabía de los que lo tenían, si lo hubiera mantenido durante mucho más tiempo, obviamente lo haría estúpido, o al menos perezoso. Mientras tanto, el clon Kakashi había tenido una semana algo interesante. Todo lo que había tenido que hacer era disfrazar un texto de ciencia con una cubierta naranja y nadie lo miró de forma divertida cuando estaba leyendo en público. Bien, lo miraron divertido, pero fue un ¿cómo te atreves?, pervertido. Algo gracioso, en lugar de un ¿por qué está haciendo eso? Un poco gracioso. La gente sabía por qué Kakashi hacía eso, fue porque era pervertido. Así que al menos la semana no había sido una pérdida total, ya que había hecho una buena lectura. Naruto había tenido que reemplazar al clon que se hacía pasar por Kakashi al menos una vez al día, más si utilizaba alguna técnica, pero considerando lo perezoso que era ese Jonin, había sido bastante fácil no la mayor parte del tiempo, y había aprendido toneladas de cosas mientras lo haces. Por ejemplo, los clones que cuidaban al verdadero Kakashi en la cueva en la que lo habían mantenido habían llegado a ver la cara del tipo debajo de la máscara que siempre usaba. No es que fuera tan interesante, tenías el contorno solo mirando al tipo a través del delgado material, pero aún así, era una meta interesante que había logrado, solo decir que lo habías logrado. También había aprendido más sobre el lugar donde vivía el Jonin, y mientras Naruto tenía un lugar que había hecho agradable dentro de un basurero, su maestro era todo lo contrario, viviendo en un lugar agradable que había convertido en un basurero por la pereza y no preocuparse. Aún así, había llegado a ver los pedazos rotos de la famosa espada del padre de Kakashi, y que el Jonin se había roto descuidadamente. En realidad, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que Jonin vivía una vida deprimente, y lo que lo hacía peor era que el chico había elegido básicamente para que fuera así.
Cuando el equipo 7 había salido del bosque, Kakashi había sido llamado para poner un sello de restricción sobre el que Orochimaru había colocado sobre Sasuke. Kakashi había elegido a Sasuke para ir a la habitación que sabía que siempre usaba, y comenzó a colocar el sello, aprovechando una bolsa oculta de sangre de cerdo para usar ellos, en lugar de cortarse el dedo, porque, como clon, sabía que cortar el dedo lo disiparía. Básicamente, lo hizo con el diseño. Le fascinó ver cómo los varios metros del diagrama se levantaban para comprimir en un espacio mucho más pequeño, y los posibles usos extraños para eso, cuando apareció Orochimaru, complaciéndose. Y esos alardes que hizo fueron muy esclarecedores. Idi, entonces, ¿cómo consigues que dos jugadores de Piccolo jueguen a tono? Naruto / Sasuke preguntó en su lección de música gratuita. Usted le dispara a uno de los jugadores de Piccolo, le dijo el profesor de música con una sonrisa. Ahora volvamos a digitar esas teclas. Idi, ¿sabes? Honestamente, nunca antes me había impresionado. El profesor de música miró a la banda de todos los Piccolo de unos 30 o más de Naruto, quienes, incidentalmente, estaban todos en sintonía entre sí. Todo lo que realmente necesitas es una treintena de años del mismo jugador de Piccolo. Idi. Naruto saltó por la calle, riendo a carcajadas. Realmente amaba tener a Kurenai como maestro, realmente lo hizo. Desafortunadamente, ella era una maestra demasiado justa para sus propósitos, ya que, después de haber pasado un mes repitiendo con ella aprendiendo todo lo que podía, cuando la próxima vez que fuera su estudiante, ella probó cuidadosamente sus conocimientos, luego le dijo francamente que lo haría. Solo tómale un poco más de un mes para que su equipo se ponga al día con él, y después de eso preferirá enseñarles a todos juntos. Naruto fue aplastado, pero ella no iba a jugar a favoritos, y su equipo también debería saber esta información. En muchos sentidos, podía admirarla y respetarla por eso, y solo desearía que su propio instructor hubiera sido la mitad de eso, pero para sus propósitos fue terriblemente inconveniente, por decirlo menos. Aún así, el inconveniente estaba entre el menor de sus males. Naruto descubrió que estaba luchando duro contra el atractivo del Sharingan. Él nunca lo habría creído, pero esa cosa era como una droga. Una vez que la tomaste, hubo un intenso deseo de más de lo. Se había visto a sí mismo planeando más repeticiones como la última, donde había ido detrás de un ojo Sharingan que aprendía más de lo que había hecho antes, y al mismo tiempo horrorizado por lo mucho que quería esto, porque sabía que habiendo dominado esas técnicas, ya te habías convertido en un ninja mejor y más efectivo. Pero al mismo tiempo, sintió este enorme deseo de olvidarse de dominar cualquiera de los recorridos más recientes y simplemente robar de forma desenfrenada todas y cada una de las técnicas que podía conseguir para cualquiera, o incluso en contra de él, pensando en las personas a las que podía atacar. Y fuerza a usar movimientos sobre él. Y ese deseo lo asustó. Salió de la nada, y era lo más que podía hacer a veces para evitar ir a Kakashi a golpearlo en la cabeza, para arrancar y usar ese ojo de nuevo. Incluso había sentido tal urgencia en público, ante testigos. Había robado suficientes casas durante sus días de catarbola para saber que algunas cosas con las que se escapaba cuando nadie estaba mirando estaban claramente cuando estaban. Él sabía que era mejor que eso. Pero este impulso de arrancar y pegarse en otro Sharingan era abrumador, y por eso gradualmente se aterrorizó, preocupado porque si lo hacía de nuevo, no podría dejar de hacerlo siempre. Y ser un prisionero a sus propios deseos era simplemente incorrecto. Él, que ya tenía un prisionero en su cuerpo, muchas gracias, no quería ser otro. No quería unirse a los Kyuubi para ser esclavizado a un cuerpo del que ya no era dueño. Y así, por mucho que le haya ayudado, el chico resolvió evitar el Sharingan en el futuro. Se volvió demasiado peligroso. Esos deseos de que se quedara con él eran casi abrumadores para el niño, y no se atrevió a arriesgarse a más tentaciones. Tendría que dejar el pavo frío, al menos hasta que encontrara la manera de superar estos deseos para siempre. Y, aunque eso fue una decepción en algunos aspectos, lo fue menos de lo que podría haber sido. Ya había alcanzado las destrezas corporales de donde había llegado. Su mente podía coser, martillar o entrenar con mucha más facilidad que antes, ya que su cuerpo se hizo cargo del piloto automático, y solo necesitaba una dirección ocasional de su cerebro. Lo mismo sucedió con sus técnicas, y muchas de sus técnicas básicas ahora estaban a punto de ser consideradas perfectas, sin mejoría posible. Y hablando de la Kyuubi, la vieja Zora se había curado considerablemente la última vez que la había examinado. Claro, ella todavía estaba bastante maltratada, pero nada como lo había sido. Las rentas en su abrigo casi se habían cerrado ahora, y su ritmo de curación se había acelerado, como si hubiera cruzado algún umbral desde apenas aferrarse a mejorar ahora. Así que parecía que tendría a alguien con quien hablar pronto, por lo menos.
Por supuesto, para el presente inmediato, tenía técnicas para perfeccionar cargas de ellas. Ni siquiera había adivinado cuántas técnicas de espionaje se estaban utilizando durante esa prueba escrita. La entrada de Anko contenía una maniobra acrobática altamente calificada que requería más talento del que inicialmente había creído. Luego estaba la manera no olvidada en la que Lee luchaba, o lo que había aprendido de Gai esa vez, había impedido que su alumno premiado pulverizara a Sasuke. Se lo debía a esos dos para captar la mayor parte del aspecto mental de su arte. Como le permitían era justo averiguar por qué te movías de esta manera en lugar de eso, y todos esos pequeños detalles molestos era su arte, después de todo, y estaban lejos de sus enemigos, así que eso significaba que tenía que respetar cómo querían que su arte fuera visto y usado. No estaba dispuesto a correr con el uso de spandex verde, pero hacer un poco de trabajo duro como un homenaje a los suyos era lo mínimo que podía hacer. Luego, por supuesto, existían todas esas pequeñas técnicas de ninja que había aprendido al observar a los shinobi extranjeros pelear durante la parte del bosque en el examen. Y no se puede pasar por alto, todos los maestros de combate a los que se había hecho pasar por Sasuke para acercarse, ahora eran accesibles. Podría conseguir que nuevas personas le enseñen de nuevo. Oh sí. Tenía una buena razón para cacarear mientras avanzaba alegremente. Fin del capítulo 30 y comienzo de capítulo 31. Iggy, en su primera cita matutina, que ahora era un picnic bajo las nubes en medio de los árboles, con varias curiosas kunoichi espiando desde los arbustos cercanos, Naruto se volvió hacia la chica de cabello lavanda que estaba a su lado y juntó las manos entre las suyas, mirándola cariñosamente a los ojos. Pregunte, Hinata-chan, ¿puedo compartir contigo un secreto muy especial? Su respiración se detuvo y se aceleró, un rubor se apoderó de sus rasgos, pero ella asintió, desesperadamente feliz. Al ver lo que ella pensaba que estaba a punto de confesar, sonrió. Sí, Hinata-chan, te amo. Pero habrá tiempo para hablar de eso más tarde. ¿Puedo decirte algo más? ¿Algo que pueda ser difícil de creer? Una cara ancha, tímida, incrédula pero feliz se había apoderado de sus rasgos, pero ella se recuperó, decidida a estar allí para él, y asintió una vez más. Naruto suspiró. Lo había intentado varias veces recientemente con el Hokage, tratando de convencer al hombre de lo que realmente le estaba sucediendo, pero había fracasado. Caramba, en su primer día había intentado convencerlo. A menudo desde ese momento había pensado en cómo podría hacerlo mejor. Ahora era una buena oportunidad para intentarlo. Pasó de sostener las manos de Hinata en las suyas a abrazarla. La kunoichi escondida entre los árboles arrullaba todo en la escena, pero le permitió susurrar en su cabello para que nadie lo escuchara. ¿Sabes que sellar rollos y convocar técnicas hacen cosas con el espacio-tiempo? Ella asintió, apenas perceptiblemente. Si no la hubiera estado abrazando, se lo habría perdido, pero casi podía sentir su curiosidad sobre a dónde iba con esto. Así que hizo todo lo posible para satisfacer eso. Algo me pasó, un accidente, no lo sé realmente. Pero uno de esos jutsus del espacio-tiempo me fue muy mal, no solo un poco mal sino a lo grande. Verás, respiró profundamente para calmarse. Antes de esta admisión, las últimas veces que había tratado de explicárselo a ella, antes de haber memorizado las respuestas a la prueba, ella nunca había podido creerle. Y me dolió. Oh. ¿Cómo le había dolido? Temblando ligeramente, hizo su admisión Hinata-chan, todos los días me levanto igual que ayer, y lo mismo ocurrirá mañana. Siempre me despierto la mañana de la primera prueba del examen de Chunin y todo el día se juega. Exactamente como lo hizo antes, a menos que lo cambie. Estoy atrapado en un bucle de tiempo, donde todas mis mañanas son iguales a las de ayer, y cada mañana es el comienzo del examen Chunin. Ella tembló en sus brazos, sin saber qué decir. Ella lo sintió. Él estaba cerca de ella y ella podía sentir que estaba sufriendo por esto, así que ella creía que era serio. Todo fue tan inesperado como ella. Ella no sabía qué decir, ella no sabía cómo consolarlo. Pero entonces ella lo supo. Ella simplemente le devolvió el abrazo, apoyó la cabeza en su hombro y le susurró: te creo. Casi se rompe a llorar en el acto. Un suave suspiro de afecto romántico se hizo eco de una docena o más de las gargantas de kunoichi en este tierno momento. La mayoría esperaba que él sacara un anillo y se lo pusiera en el dedo, y se decepcionaron cuando eso no sucedió. Así que, ella se detuvo nerviosamente tocando sus dedos juntos, después de que habían encontrado algo de privacidad y él había comenzado sus explicaciones. Nosotros, te ayudamos con tus estudios médicos. Su rostro era oscuro, rojo oscuro, y ya se había desmayado un par de veces, pero él siempre la había revivido. Naruto asintió, colocando un brazo detrás de su cabeza para frotarse la nuca. Sí.
Cuando te pregunté por primera vez, te desmayaste y te levantaste decepcionado de que todavía llevabas ropa. Ella se sonrojó con un brillante color escarlata, pero él hizo lo suave de fingir no darse cuenta. Anko se desnudó y posó solo para verme sonrojarse. Tenten se desnudó como si fuera un evento de todos los días, pero capté algunos indicios de que no era nada, y ella estaba pensando en cosas muy malas. Y cuando le pregunté a Temari, ella hizo una tira sexy y trató de saltar. Ya que su hermano ha asustado a todos los habitantes de la ciudad, ella estaba diciendo que probablemente moriría virgen si no aprovecha la oportunidad que puede tener. ¿Todas las oportunidades? Hinata tartamudeaba, Escarlata. Hasta ahora fui su primera oportunidad, o eso dijo. No es que en realidad haya pasado, se rió Naruto. Estaba demasiado ocupado queriendo pasar por mi material de estudio y obtener la habilidad médica que quería. ¿Acaso, viste a Ayame de Ramen Stand de Ichiruku desnuda también? La tímida heredera Hyuga tartamudeaba. Naruto parpadeó varias veces en sorpresa. ¿Sabes? Me había olvidado de ese lugar. Toda la sangre salió de la cara de Hinata. ¿O no eres Naruto, o has estado atrapado en ese bucle durante mucho tiempo? ¿Cómo pudiste haberla olvidado? Ella ha sido muy amable contigo. El chico se encogió de hombros, impotente. Lo siento, Hinata, acabo de hacerlo. Solía comer ramen todo el tiempo, todos los días. Pero con todo lo demás, tenía que conseguir algo de variedad, así que después de que Ino comenzó a enseñarme a cocinar, bueno, no tengo que ha tenido un ramen de este. De repente, severo y encontrando su columna vertebral, Hinata agarró la mano de Naruto y lo llevó a comer ramen con ella en el puesto de Ichiruku. Allí, se acercó a la camarera de servicio. Disculpe, Ichiruku-san, pero Naruto está estudiando para ser un médico ninja. Nos preguntábamos si, después de nuestro ramen, podría ayudarlo a aprender a dar un examen. Ayame se detuvo en seco, mirando a la chica decidida. ¿Ya lo has ayudado? Volviéndose de un color escarlata sólido, Hinata asintió, chupándose el labio inferior y casi se desmayó. ¡Guau! Ayame se quedó allí parpadeando sorprendida. Luego ella inclinó su cabeza en sospecha del joven rubio. ¿Estás seguro de que estás estudiando para ser un ninja médico? Naruto se encogió de hombros. Y enfermera y partera, también. El ninja médico completo es algo que tendrá que esperar hasta que tenga un mejor control de chakra. Pero, bueno, aquí. Extendió una mano, fluctuando con la energía azul ya que no tenía ahora sus limitadores, y explicó. Esta es la técnica estándar del chakra escalpel, utilizada para realizar una cirugía sin romper la piel. Cada ninja médico tiene que saberlo. Solo, como puede ver, el mío está alternando entre subidas y bajadas, sin una forma de saber cuál es cuál. Podría golpear a alguien con eso en combate y no lastimarlo, o intentar quitar una verruga y quitarle la cabeza a alguien. Así que no es muy útil, no hasta que tenga mucha más experiencia. Ayame y Hinata estaban mirando su técnica. Ambos quedaron impresionados, aunque Hinata se sintió más reivindicada, mientras que Ayame estaba más sorprendida. ¡Guau! La hija del propietario del stand de ramen dijo: ¿realmente estás aprendiendo a ser un médico? Ella sonaba alegre, y se volvió para sonreírle. Claro. Estaré encantado de ayudarte. Espera solo un minuto, terminas tu ramen y te lo devuelvo. Sígueme cuando hayas terminado, ¿vale? Idi. Naruto salió de la parte de atrás de la base de ramen, con el rostro enrojecido y en llamas. Ya sabes, le dijo a Hinata, es diferente cuando alguien más está ahí tratando de ayudarte, señalando todos los bits de la otra chica. Lo sé, Hinata jugó con sus dedos, pero solo quería asegurarme de que sabías lo que había allí, y, en realidad, lo que ella quería era confirmar su afirmación acerca de conocer ese tipo de cosas, así que ella había empujado el sobre un poco, e incluso tenía que admitir que probablemente había ido demasiado lejos. Pero entonces, tener una visión de rayos X de 360 grados no llevó a una gran ignorancia acerca de la fisiología básica, y ella había querido saber cuánto sabía él. Y se volvió muy diferente de lo habitual cuando te quitaste la ropa y los dos empezaste a usar el otro como modelo de anatomía para mí. Simplemente no sé cómo debo tomar eso es todo. Naruto estaba sacudiendo la cabeza. Hinata siempre había parecido mucho más tímida que eso. Bueno, solo parecía justo. La heredera de cabello lavanda murmuró suavemente, empujando sus dedos un poco más. Un momento después, ella se aventuró. ¿Recibiste todas las medidas que querías? Sí, Naruto asintió con la cabeza, todavía aturdido. Lo hice. Aunque ¿por qué insististe en que ambos recibieran el tratamiento completo del spa, mientras yo conseguía que se evaluara su ropa nueva?
La niña miró tímidamente a sus dedos, sonrojándose en verdad, ella quería saber cómo era eso, y parecía injusto negárselo a Ayame-san también, especialmente porque estaban allí para su examen en primer lugar y era su casa, por lo que parecía solo educado. Y de alguna manera, la chica Yuga se sintió tan vindicada que había tenido razón sobre el valor y el valor de su Naruto-kun todo el tiempo, cuando esa buena chica Ramen comenzó a gritarle propuestas de matrimonio con toda la fuerza de sus pulmones. Probablemente no debería haber disfrutado tanto, pero lo había hecho y Hinata se sintió completamente radiante con justas reivindicaciones en el sentido de que había tenido razón al amar a Naruto todo el tiempo e incluso había estado allí para ver cómo otra chica lo aprobaba. Y también había algo más que considerar, ya que haber estado desnudo ante él y haber puesto sus manos sobre ella, había reducido en gran medida la timidez de la niña Yuga hacia él. Aunque las circunstancias actuales eran tan incómodas, era difícil decirlo. En verdad, todo lo que ella quería en ese momento era otro examen pélvico, otro conjunto de palpitaciones en los senos, o ambos y un masaje sí, otro masaje, uno con el aceite corporal de nuevo, aunque se sentía demasiado incómoda para preguntar. ¿Tú, prometes afinar tu ropa más tarde? Ella preguntó. Sí, pasé el siguiente reinicio o 2 en él, estuvo de acuerdo Naruto. ¿Y disfrutaste el ramen? Ella apartó el tema de aquellos que actualmente estaban causando su sonrojo en llamas. El pueblo paria sonrió. Sí. Lo hice. Me trajo algunos recuerdos de viejos tiempos. Unos que eran realmente buenos. Idi. Oye, Tenten. Naruto llamó a la chica justo antes de que pudieran verla donde estaba practicando, pero antes de que ella se diera la vuelta, estaban a la vista. Sé cuál es tu deseo secreto, y te lo daré. La niña le dio una sonrisa negativa, volviéndose hacia ella lanzando ¿sabes? Esa es una pésima línea de recogida. Y lo que es peor es que no deberías intentar recoger más chicas cuando ya tienes una. Ella había notado a él y a Hinata tomados de la mano. Oh, pero no era una línea de recogida, le dijo con una sonrisa alegre. Solo estoy tratando de demostrarle a Hinata que tengo más conocimiento del que ella podría darme crédito, para demostrarle una teoría más descabellada. La amante de las armas se volvió hacia ellos, parpadeando. Está bien, entonces, ¿cuál es mi deseo secreto? Idi. Esto es plomo, solicite verificación de radio y estado. Esta es la unidad 1, verifique. Estoy en posición. Unidad 3, en posición. Objetivo a la vista, cheque. Unidad 2, supongo. Dame otro minuto. Objetivo en movimiento. La unidad 3 gritó de repente. Rodamiento y velocidad. El plomo exigía severamente. Perdido visual, se ve, Dan. Un zorro lo ha conseguido. El Jonin soltó un profundo suspiro cuando su equipo de Genin lo perdió. Todas las unidades, regresen a la base. Y Chichi, usted es quien tiene que decirle a la esposa del Señor del Fuego que deja que le coman a su gato. Agua. La niña Genin se quejó miserablemente. Eso es tan injusto. En otra parte, Naruto, en forma de zorro, salió del bosque con valentía y colocó a la mascota muerta de la esposa del Señor del Fuego ante las manos de Tenten, donde estaba arrodillada junto a Hinata, esperándolo. La niña se rió, una sonrisa en sus mejillas. Está bien, se rió, tienes razón. Nunca le había admitido eso a nadie, pero después de nuestra primera misión para recuperar a ese maldito gato, cuando rompió uno de mis vestidos favoritos, siempre he alimentado un deseo secreto de verla muerta. Tú me atrapó. Eso fue todo, mi deseo secreto, y tú lo has llenado. Como algunos de los clones de Naruto, también en forma de zorro, arrastraron al gato a los arbustos para consumirlo. No desperdicie, no quiera, y la capacidad de convertirse en un gato podría ser útil, por lo que aprender sobre su anatomía interna era una necesidad. Además, para las papilas gustativas de un zorro, el gato estaba delicioso. La chica recogió a Naruto zorro y comenzó a abrazarlo mientras lo acariciaba. Le preguntó, entonces, ¿qué es este gran secreto que intentas demostrarle a Hinata? Idi. Hola cariño, estoy en casa. Naruto gritó cuando abrió la puerta de par en par y entró en la clínica de la familia Inuzuka. Ana se sorprendió de su vida cuando el roce de su perro se vio interrumpido por el pelo rubio que entraba, levantándola usando la técnica de mimetismo de la bestia de su clan para otorgarle a sus músculos la fuerza para hacerlo. Le dio un beso, y tal como a ella le gustaba, se frotó los hombros con ella de la manera del clan, luego fue más allá y colocó sus dientes contundentes suavemente sobre su cuello a la manera de un alfa, mostrando dominio sobre ella. Luego le dio el olor de un mate. Si no estuviera tan sorprendida, difícilmente podría pensar que lo hubiera matado por eso.
De todos modos, levantó la mano, lo agarró por la garganta y lo levantó del suelo. Ella notó, por el rabillo del ojo, un par de chicas, probablemente geniándose por el aspecto de ellas, colgando en la puerta mirando esto. De acuerdo, mocosa. Tienes unos 5 segundos para explicar lo que estás haciendo antes de que te rompa el cuello. Idi, Naruto. Ana gritó, llena de placer, antes de levantarse del sofá y agarrarlo por las solapas. Cásate conmigo. Por supuesto, me encantaría, estuvo de acuerdo él, dejando a un lado el aceite de masaje para abrazarla, guiñando un ojo a los clones de fondo que seguían tocando música suave en el cuarteto de cuerdas que habían formado los clones en la cocina. Continuaron cocinando comida con suficiencia, mientras que aquellos que actualmente diseñaban sus atuendos en medio de las velas perfumadas se detuvieron para darse una señal de silencio mutuo. Las otras 2 chicas que recibieron tratamientos similares a la heredera del clan Inuzuka también murmuraron perezosamente sus propias propuestas de matrimonio. Pero tengo un secreto para compartir que puede que te resulte difícil de creer, él negó con la cabeza con tristeza aún dándole un abrazo. De hecho, nadie más ha creído sin alguna forma de prueba sólida de que yo sepa cosas que no debería. Idi, hola Grams. Naruto entró a la oficina del Hokage, con Hinata a cuestas, ya que ella había querido ver esta parte. El trío de Sand, Kankuro, Gaara y Temari lo siguió momentos después, con un Tenten de ojos grandes y Ana siguiéndolo más tarde. Ah, Naruto. El anciano sacó su pipa y sonrió. ¿A qué debo el placer de esta visita? El hijo de Arashi señaló con el pulgar a Gaara, que se acercaba de manera inquietante al genin de cabello rubio, y parecía posesivo, como si fuera un niño que acababa de descubrir los osos de peluche. Este es Gaara, el contenedor demoníaco del mapache con una cola. Él y su equipo son los elementos principales de una invasión planeada para destruir a Konoha para que el señor de su país deje de enviar misiones de ninja a nuestro camino en lugar de a los suyos. La pipa recientemente reemplazada de Sarutobi se cayó de su boca mientras la abría en shock. Recuerda, prometiste jugar saltar la cuerda conmigo después de que confesáramos los planes del Kazekage de romper nuestro tratado y destruir tu aldea, susurró el psicópata de pelo rojo en tono grave y mortal. No se olvide. Esperándolo. Naruto le lanzó al otro recipiente una pose de buen chico con un pulgar hacia arriba y una sonrisa dentuda, incluso logrando que el brillo apareciera justo. Ese tiempo estudiando con Lee y Gai fue demasiado genial para las palabras. Tan extrovertido como él, tan atrevido y sin vergüenza de ellos mismos y de la forma en que hicieron las cosas, eran como la familia que nunca había tenido, o algo así. Pero Gaara no había podido jugar ninguno de esos juegos de niños normales más de lo que lo había hecho Naruto, así que fue un asunto simple invitarlo a algunos, y después de jugar Haxiopscope y algunos juegos de pelota, se ganó su amistad. De por vida, convencerlo de que confiese los planes de invasión al Hokage a cambio de algunos más. Infierno. Naruto los disfrutó tanto como Gaara. Ah, y por cierto, el rubio se puso las manos en las caderas, dirigiendo una pregunta al anciano. ¿No era el cuarto Hokage mi padre? Sarutobi se cayó de su silla. Idi. El rostro de Sarutobi se puso serio. Ese es un problema muy interesante, Naruto. ¿Puedes ofrecerme alguna prueba? Aunque el Hokage miró por la ventana, había ninja corriendo por todo Konoha en este momento como un nido de avispas perturbado, pero él había elegido escuchar más de la historia del niño. ¿Y qué historia fue? Naruto puso los ojos en blanco, pateando en el regazo de Ana en el gran sofá que había sacado de un pergamino, Hinata a su derecha y Tenten a su izquierda, con Temari sentado en el reposapiés, sosteniendo sus pies en su regazo y preguntándose qué hacer. Hacer con ella misma. El chico estaba literalmente inundado de chicas. Suspirando, Naruto le dijo: Grams, he pasado por esto 1 o 2 veces contigo antes. Nada de lo que dije te puede convencer, y no es como si pudiera llevarme una nota. Nada físico. Cambios. ¿Qué aceptarías como prueba? Sarutobi se reclinó en su asiento, chupando intensamente su pipa por unos momentos mientras se dedicaba a pensar. Esa fue una pregunta interesante, Naruto. Es una pena que no conozcas ninguna de las ilusiones de nivel superior. Hay algunas que podrían usarse para compartir los recuerdos de una persona. ¿De verdad? El chico se levantó de su muy lujosa silla y se ahorcó en cada palabra del Hokage. ¿Quién puede enseñarles? ¿Me puedes enviar para aprender eso? ¿Eh? Por favor. El Hokage estaba un poco sorprendido por la reacción del niño, entonces preguntó: ¿por qué estoy tan ansioso por darme pruebas, Naruto? Con esta información, podemos frustrar la invasión de cualquier manera. Pero el niño agitaba vigorosamente la cabeza. No. No lo entiendes.
Si tuviera alguna forma de compartir recuerdos, podría estar dando a otras personas sus propias experiencias de reinicios anteriores. Podría tener amigos. Amigos que se acordaron de mí. No estaría del todo solo. Nunca más. Sarutobi suspiró. Odiaba decepcionar al niño. Dejó la pipa a un lado y dijo: lo siento, Naruto, pero esas ilusiones solo son útiles para compartir tus propias experiencias. Para compartir los recuerdos de alguien más, primero debes adquirirlos tú mismo, y solo las técnicas del clan Yamanaka. El Hokage se dio cuenta de que estaba hablando con una oficina vacía. Idi, tú. Naruto abrió la puerta de la floristería de la familia Yamanaka y señaló con un dedo: ahí no necesito tus técnicas de clan. La niña sonrió, satisfecha en su respuesta, sin detenerse a arreglar algunas flores para la venta. Lo siento, pero no va a suceder. Son solo para los miembros de nuestro clan, Naruto. Sin excepciones. Aunque ella se sintió bastante halagada de que él le preguntara últimamente, había habido momentos en los que se había preguntado qué buenos eran, ya que no se estaba convirtiendo en una ninja muy fuerte. El chico ni siquiera tuvo que pensar en eso por un segundo antes de acercarse y presionarse nariz contra nariz con ella. Cásate conmigo. Y no lo empujó lejos de ninguna manera. ¿Por qué te querría cuando pudiera tener a alguien como Sasuke? Ino gimió de placer cuando una Naruto le masajeó la espalda, mientras que otra corrió cepillos con aceites perfumados en su cabello, mientras que una tercera medía su pie en busca de los zapatos que debía llevar. Pensamientos de seducir al joven sastre que pasaba por su mente. ¿Sasuke? ¿Sasuke quién? ¿Quién era él y qué importaba? La mejor captura de todo Konoha estaba haciendo sus atuendos ahora mismo. Naruto, murmuró ella, llena de placer. ¿Te casarías conmigo? Las otras 4 niñas presentes, algunas de las cuales se sometieron a esto por segunda o tercera vez ese día, se quejaron de sus propios acuerdos. Por supuesto, me encantaría, asintió él con recato, pero no me gustaría sentir un marginado por dentro, murmuró. Ya he tenido suficiente con eso del resto de Konoha. Así que realmente no podría estar de acuerdo a menos que me enseñaran las técnicas del clan. Aquí, tú haces este sello de manos, demostró el charco femenino de placer. Afuera, algunos clones de Naruto jugaban Junpei con Gaara, mientras que los ninjas corrían todo sobre Konoha en una especie de pánico por la próxima invasión de Sand. Fin del capítulo.